Buenas caballitos, espero se encuentren muy bien. Un día más aquí opinando de lo que más nos gusta, que es el ciclismo. Y para hoy pues tengo como una opinión muy particular respecto a lo que dijo un periodista que se llama Germán Janses. Germán dice que, lo cito textualmente acá, cito textualmente, no nos engañemos, diploma en los Olímpicos es como un certificado de asistencia. Eso para referirse a la actuación de Rigoberto Urán en la contrarreloj. Y seguramente también tendrá que ver con la prueba en línea. Yo creo primero que todo, y antes que seguir con el tema de lo que específicamente trata de ciclismo y Rigoberto Urán, habría que decirle a Germán Janses que el diploma olímpico solamente se lo ganan los primeros 8, es decir, 5 competidores más, del 5 al octavo lugar. Eh, Perdón, del tercer al octavo lugar, o sea, 5 competidores. Muchos asisten a los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en el ciclismo habían 130 corredores inscritos. Solamente 5 se llevaron un diploma olímpico. Y bueno, y los 3 primeros que se llevan las medallas, que por supuesto van en otra categoría, si así se quiere. Igualmente el deporte no se puede solamente juzgar por las medallas, sino por el esfuerzo que hay detrás. Aunque sin lugar a dudas ese va a ser el requisito. Y ese va a ser, de esos son de quienes nos vamos a acordar de aquí a la historia. Entonces no, eso por un lado, eso no es un certificado de asistencia. Un certificado de asistencia es otra cosa. Y aún así, si dieran certificado de asistencia, habrá que decirle que el solo hecho de clasificar es un gran problema, sobre todo para un país como Colombia, que tiene una estructura deportiva no comparable a las demás a las potencias deportivas, que son las potencias económicas a nivel internacional. Entonces un diploma de asistencia a ese nivel incluso sería muy meritorio. Pero vuelvo y digo, es que ese diploma olímpico solamente se lo dan a también muy pocos competidores en las justas olímpicas. Ya para seguir con el caso de Rigoberto Urán, porque también ha sido, entre comillas, atacado o como por debajeado por otros periodistas. Pero ¿por qué es importante lo que está haciendo Rigoberto Urán? ¿Por qué es importante lo que hizo? Evidentemente no consiguió una medalla. Creo que eso a todas luces eso es lo más evidente. Sin embargo, haber sido 8, tanto en la prueba en línea como en la contrarreloj, es muy importante. Y sobre todo es de resaltar en la contrarreloj. Y vamos a decir por qué. Colombia, como país, como selección, nunca se ha destacado por una planificación a los Olímpicos, ni tampoco a los mundiales. Es decir, siempre llegan los corredores convocados por el entrenador, por Carlos Mario Jaramillo, quizás sin ninguna metodología y sin pensarlo muy bien. Simplemente se encarga de escoger los nombres más célebres del pelotón internacional de colombianos, y con eso es que él arma un equipo, para bien o para mal. Eso está a discusión, y eso es una discusión para otro momento. Sin embargo, hay que decir que al no haber preparación, no sabemos muy bien si los corredores hayan marcado eso dentro de su calendario y esto funcione, pues evidentemente para poder preparar muy bien estas justas olímpicas. Rigoberto Urán venía de un Tour de Francia, de una tercera semana donde no se le veía muy bien y donde muchos de nosotros, los que se supone seguimos esto, creíamos que no podía estar muy bien para los Juegos Olímpicos. Pero no, ha sido una grata sorpresa. Pero tampoco una gran sorpresa, porque Rigoberto Urán, al margen de que se haya mostrado con un pico de forma no tan bueno en la última semana del Tour de Francia, pues él siempre ha sido muy bueno en las carreras de un día. Ahí está que él es una plata olímpica, solamente por detrás de Vinokurov allá en Londres. Entonces, también hay que decir que Rigoberto Urán es un gran corredor. Pero insisto, muchos de los que seguimos esto creíamos que no podía hacer una gran ronda o una gran competencia porque venía de no mostrar unas grandes piernas en el último Tour. Creíamos que la llave era Sergio Higuita, pero no. Increíblemente, de nuevo, Rigoberto Urán, un corredor ya muy experimentado, 34 años, muy avesado, conoce muy bien su cuerpo y vuelve a hacer una buena participación cuando, insisto, muchos no creíamos que lo podía hacer. No porque no fuese bueno, sino porque no estaba encontrando ese ritmo y creíamos que ya estaba en una caída de su pico de forma.
pero para sorpresa de nosotros, una grata sorpresa, estuvo ahí. Pero no contento con eso, va a la contrarreloj y va a la contrarreloj porque Ana Felipe Martínez no puede participar. Es decir, Rigoberto Urán llega a una contrarreloj de carambola, de reemplazo, porque no había nadie más. Porque, insisto, Daniel Felipe Martínez, por un problema del COVID que estaba marcando sus pruebas, no pudo participar. Y llegan, como siempre, alguien a tapar esos huecos y ese incendio que teníamos dentro de la selección, como ocurrió en Yorkshire con Carlos el Banito Betancourt, que fue convocado a última hora y termina siendo un top 15 en una carrera que fue durísima. Insisto, esto es otro tema de la falta de planeación a la hora de hacer los mundiales y los olímpicos, pero eso será otro tema para otro día. Entonces Rigoberto Urán llega a una contrarreloj donde no era el favorito, donde le conocemos, donde Rigoberto Urán ha sido campeón de la contrarreloj en Colombia, pero es que ser campeón de la contrarreloj en Colombia no es necesariamente una prueba garantía. A principio de año, cuando empezó su temporada, Rigoberto Urán se ganó una contrarreloj en el Tour de Suiza, y eso pues lo dejaba muy bien parado de cara al Tour de Francia. Sin embargo, insisto, venía de volver a hacer la prueba en línea, una buena actuación donde tuvo que esforzarse muchísimo para seguir en ese grupo de favoritos, más el cansancio del Tour de Francia, y era imposible saber si Rigoberto Urán iba a tener una buena crono. Pero increíblemente, porque como siempre nos tiene acostumbrado Rigo a una normalidad en su cuerpo y que cuando menos se le espera es cuando más hace, pues bueno, Rigoberto Urán estuvo ahí dentro de los 8 primeros, ganándose ese último diploma olímpico, del que no se le puede desmeritar a nada, del que no se le puede decir que es un certificado de asistencia, porque es que estuvo por delante de grandes contrarrelojeros, de grandes corredores, de los que uno a priori creería iban a estar por delante de él. Un Joao Almeida, un Remco Evenepoel, un Geraint Thomas, pero no, ahí estuvo Rigoberto Urán haciendo una muy buena contrarreloj. Entonces, esa es como la opinión que tenía aquí desde Caballito de Acero. Es como la opinión, este es el espacio un poco para las reflexiones más eclécticas, si se quiere, o las reflexiones un poco más mesuradas. La opinión de Camilo Telles, firmada por Camilo Telles, por mí, en Caballito de Acero.